vamos a hablar de esto, porque esto es completamente urgente que suceda nuestro papel como padres en el reino de los cielos, nuestro papel como padres hacia nuestros hijos en el reino de los cielos. Nosotros como congregación podemos hacer algo. Nosotros como congregación lo único que hacemos es poner un granito de arena a lo que ustedes en sus casas hacen. No podemos hacer más allá. Sus hijos no van a cambiar por el tiempo que van a estar aquí en la congregación, porque si nosotros miramos, hagamos cuentas. Un día tiene 25 horas, ya cambió el tema. Yo estaba perdido. Bueno, 24 horas. Una semana tiene, o sea, ¿cuántas horas? No saquen la calculadora. Profesor de matemáticas. Pero no sacó la calculadora. ¿No? 164 horas. Yo les pregunto porque yo para la matemática ni les digo. Yo creo que por eso el Señor me puso a estudiar música. Y cuando estudié música y vi los 2/4, me dio un patatús. Cuando vi 3/8 y me dio un patatús, dije, no, matemáticas, no más. Yo para las matemáticas, yo en este momento les soy completamente honesto. En este momento yo trato de recordar cómo me gradué. No, o sea, cálculo, trigonometría, no, yo trato de, bueno, ya trigono, ¿no? Sí, todavía. Trato de recordar cómo me gradué, no sé, ahí sí por pura misericordia del Señor. Siento que, perdón, ya tenemos listo la presentación. 168 horas, de las cuales los niños aquí en la congregación están una, 4 horas. No, digo, bueno, en la semana están una. Podríamos decir, voy a tratar de que no me salga lo boyacense. Podríamos decir que 2 horas, pero en la primera hora a veces no estamos con los niños aquí. O los niños que estamos aquí en la primera hora a veces los ponemos a hacer algo diferente a lo que deberíamos estar enseñándoles desde ahora. Entonces voy a poner solo la hora en la que están no voy a profundizar más en el tema. Voy a hablar de la hora en la que están con los maestros de iglesia infantil, que los maestros de iglesia infantil son personas que realmente el Señor ha levantado, ellos se han formado. Porque a veces consideramos que tenemos un niño allí, los distraemos. No, se han formado y a los niños y adolescentes que ustedes ven allí, los profesores de iglesia infantil los están preparando para esa hora que están los niños allí. Pero es una hora. Ahora, si 164 es el 100%, una hora es 0.59. Pretendemos que el 0.59% del tiempo transforme la vida de nuestras generaciones. Imposible. Imposible. Podemos hacer la conversión en otras actividades donde a veces nosotros delegamos la responsabilidad, llámese colegio, llámese tutores, bueno. ¿Dónde están la mayor parte de tiempo nuestros hijos? Con nosotros. ¿Dónde es la fuente realmente de formar principios, valores, el temor al Señor? ¿Dónde está la fuente? En nuestra casa. En nuestra casa. Es sorprendente. Yo estuve mirando un video y es sorprendente un estudio que hizo un hijo de un pastor. Esto en Estados Unidos. Él estudió cinematografía y él se puso a hacer una investigación sobre qué estaba pasando con las generaciones de las familias cristianas. Ni siquiera estamos hablando de hijos de personas
Alguien nos dijo que no deberíamos decir no cristianos, sino precreyentes. O sea, démosle la oportunidad porque pueden en algún momento llegar a conocer al Señor. Pero estamos hablando, él hizo la investigación sobre los hijos de familias cristianas. Y era sorprendente el porcentaje de jóvenes que abandonaron el evangelio de familias cristianas. Y él empezó a averiguar qué es lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué las generaciones no se estaban conectando con el evangelio? Y obviamente lo llevó a entrevistar. De pronto podíamos verlo o en algún momento les tomamos algunos cortos, unas escenas para que podamos escuchar. Y resulta que él estuvo haciéndole unas entrevistas a pastores, estuvo haciendo unas entrevistas a estudiosos de la palabra, estuvo haciendo unas entrevistas a los padres y obviamente estuvo haciendo unas entrevistas a los jóvenes. Pero saben que lo curioso es que aunque este documental, este estudio, esta investigación, creo que tiene como unos 8 o 9 años, lo preocupante es que el porcentaje sigue subiendo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tenido que estar encontrándonos con padres de familia tristes porque sus hijos no están con ellos, porque sus hijos no creen, porque sus hijos tomaron otra decisión? Yo siempre he dicho, ya a nuestros hijos les podemos enseñar o sea, realmente interiorizar 5 o 6 años. 5 o 6 años. De los 6 años estamos nosotros guiando a nuestros hijos. Ya cuando nuestros hijos llegan a la preadolescencia, si no hacemos un plan de choque, podemos perderlos. Y ya cuando nuestros hijos estén en la universidad, yo le digo a Samuel y Daniel, yo ya confío, y digo confío en lo que pude dejarles en el corazón, en lo que pudimos sembrarles en el corazón. Ya confío, porque allí ya las decisiones son de ellos, ya no las decisiones, ya ellos no siguen al Dios de sus padres. Ya ellos tienen que seguir a su propio Dios. Nosotros creemos que en algún momento, porque como nosotros seguimos a Dios, ya nuestros hijos damos por sentado que nuestros hijos siguen a Dios. Y no, nuestros hijos no están siguiendo a Dios. A veces nos asusta qué está sucediendo. Y vale la pena que nosotros como que pongamos en el corazón y le digamos al Señor, ¿en dónde hemos fallado? ¿Dónde hemos dejado? ¿Por qué si tuvimos la oportunidad? Yo no sé cómo nos sentimos cuando toda nuestra vida hemos estado. Yo no sé cómo me sentiría. Yo le doy tranquilidad al Señor. Yo me siento tranquilo porque he visto en el ámbito en los que mis hijos se están moviendo. Digo, Señor, allí está la semilla. Hay un temor tuyo. Hay un temor tuyo. ¿Cómo lo están siguiendo? Ya es la realidad personal de ellos con el Señor. Para muchos, si nos lo han dicho, ¿y por qué sus hijos no están aquí en la iglesia? No es que son, yo siempre lo dije y vale la pena, lo voy a reiterar nuevamente. ¿Cómo es que llaman mis hijos? Usted, allá el altico, el Samuel, mi mamá, Samuel. Gracias, madre, gracias. Mi mamá es tan linda. Samuel y Daniel no son hijos de pastores. Vale la pena que lo aclaremos. Samuel y Daniel no son hijos de pastores. A veces queremos ponerles a los hijos de los pastores una camisa que Dios no les pone a ellos. Entonces, ¿ustedes qué son, Henry y Carolina? No, nosotros somos los papás de Samuel y Daniel. Ese silencio sepulcral. ¿Este es porque estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Samuel y Daniel son hijos de Henry y Carolina, no de los pastores. Porque cuando vemos a los hijos de los pastores, entonces empezamos a exigir que como son hijos de pastores se deben portar de cierta manera, deberían hacer... ¿Y por qué? ¿Y por qué no pasa con sus hijos? Son hijos de padres cristianos, lo mismo. ¿Por qué les exigen más a los hijos de los pastores que a los demás? ¿Me entienden? Sí, no estoy reclamando nada, no. Yo le doy gracias a Dios porque yo he visto realmente amor
y he visto cómo muchos aman a mis hijos por quienes son, con sus defectos, con sus, con su manera de ser, los aman. Y yo les doy gracias a Dios por eso, y realmente mi corazón está agradecido por eso, por quienes ellos son. Pero yo tampoco pretendo poner en ellos o que ellos se tengan que comportar como somos nosotros. Nosotros hemos sido puestos aquí con una función. Ahora, ese no es el tema, ¿no? El tema no es hablar de Samuel y Daniel. Pero me da tranquilidad de ver que en el corazón de ellos, los veo cuando estuvieron en pandemia, en el corazón de ellos veo tranquilidad de lo que fue sembrado allí. Pero yo ya no puedo hacer nada, porque de aquí en adelante las decisiones ya son de ellos. Lo que ellos hagan con Dios ya es de ellos. Nosotros tenemos unos no negociables, pero ya es decisión de ellos, porque ya ellos ya son conscientes que sus decisiones van a traer consecuencias y deben saber cómo decidir. Pero sí hay una inquietud: ¿qué está pasando con las generaciones? ¿Qué está pasando con nuestras generaciones? Y no es una inquietud solo de nosotros como padres, es una inquietud que aún en algún momento lo hablábamos con los maestros de iglesia infantil. Y tenemos que ser honestos, pero pues cuando hablamos de qué es lo que está pasando con nuestros hijos, a los primeros que tenemos que mirar es a nosotros mismos como padres de familia. ¿Qué estamos haciendo? Y para eso, obviamente tenemos que entender la raíz del asunto. Tenemos que volver a comprender. Creo que yo no me cansaré, no me cansaré de decirlo. Hay cosas que hacemos y no importa quién la tome, no importa quién la reciba, no importa quién responda, no la dejaremos de hacer. No la dejaremos de hacer. Porque hubo uno, porque hubo dos, porque hubo cinco, no lo dejaremos de hacer, porque estamos convencidos que fue lo que Dios nos llamó a hacer. Y si esto lo volvemos y lo repetimos y volvemos y lo aclaramos, es porque realmente Dios quiere también ponernos en preaviso a aquellos que tenemos todavía nuestros hijos pequeños, aquellos que todavía tenemos nuestros hijos que están bajo nuestro cuidado. Aunque pues yo no estoy echando a Samuel y Daniel de la casa, pero pues ya uno no quisiera darles llaves, pero ya tocó darles llaves de la casa, porque pues ya tienen que hacerse responsables de eso. Pero los que todavía tenemos hijos pequeños, vale la pena que le preguntemos al Señor qué debemos hacer. Y en ese sentido es que quiero hablar de esto, el pasaje más importante. No debemos dudar. Creo que un daño que sucede a nivel de las relaciones o de lo que está pasando con las generaciones es que en algún momento hemos puesto el tema solo a nivel de congregación, solo a nivel eclesial, solo a nivel congregacional, y esto va muchísimo más allá. Lo que sucede con las generaciones, primero, comprender que Dios es un Dios generacional. Dios es un Dios generacional. Ustedes van a escuchar después de Génesis cómo se mencionaba o cómo se recordaba al Señor. El Dios díganles que no estoy, por favor. El Dios ¿por qué tenía que hacerse tanto esa referencia? Y aún Dios mismo le decía a su pueblo: recuerden que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mencionaba 3 generaciones allí. ¿Cuál era el énfasis que Dios quería dejarnos en entender o en comprender que es un Dios generacional? Ahora, también en la misma persona, en la misma esencia de Dios están las generaciones. Dios Padre, Dios, ok. Ahí ya hay una relación generacional. Aunque son el mismo Dios, ya hay 2 generaciones, Dios Padre y Dios Hijo. Y hay un versículo que no lo podemos nosotros olvidar, que es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la conexión del Antiguo y el Nuevo Testamento, que dice Malaquías, en el penúltimo versículo, porque no es el último versículo. Dice Malaquías en el penúltimo versículo, no me acuerdo cuál es el capítulo, bueno, ahorita dice que Él hará volver, que cuando venga el espíritu de Elías, leámoslo.
Solo voy a dejar la introducción allí, no se preocupen. Los que no apartaron empanada, tranquilos. En el último libro de la Biblia, en el último capítulo el último libro del Antiguo Testamento, en el último capítulo del último libro del Antiguo Testamento, el Señor declara lo siguiente, versículo 4 del capítulo 4 de Malaquías. Dice, versículo 4. Bueno, vamos a leámoslo desde el 1. Leamos todo el capítulo 4 de Malaquías, que es muy largo. Tiene solo 6 versículos. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice esto: el día del juicio se acerca ardiente como un horno. Estoy leyéndolo en la Nueva Traducción Viviente. En aquel día, el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría, como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Hasta aquí, ¿a quién le gusta esta palabra? Como que no mucho, ¿no? A mí me gusta. ¿Por qué? Porque habla de victoria, porque habla que el Señor nos levantará como el sol de justicia, que saldremos libres, que saltaremos de alegría, que nosotros pisotearemos a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies. ¿A quién le gusta esta palabra? Amén, le gusta esa palabra. ¿A quién le gusta? A mí, a mí. Mucho nos gusta, pero miren que ojo, que después del 3, adivinen qué viene. El 4. Después del versículo 3 viene el versículo 4. Y si el versículo 1, 2 y 3 dicen eso, miren lo que dice el versículo 4. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Pero hay una advertencia: de lo contrario, vendré y haré caer maldición sobre la tierra. O sea que hay una consecuencia si la relación entre padres e hijos está rota. Hay una consecuencia. Y hay una gran bendición si restauramos la relación entre padres e hijos. Ahora, vuelvo y digo, penúltimo versículo del último capítulo del último libro del Antiguo Testamento. Y dice Malaquías, dice que les envía al profeta Elías. Adivinen de quién estaba hablando. De Jesús. Que sus predicaciones, primero que no nos olvidemos de lo que el Señor le dijo a Moisés, porque recordemos que Jesús cuando viene no vino a abrogar la ley o no vino a anular la ley, sino vino a cumplirla. En Jesús se cumplió toda la ley. Muchos creen que cuando Jesús vino ya todo el Antiguo Testamento perdió validez. No, en Jesús se cumplió todo el Antiguo Testamento. Y lo que Jesús enseñó hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos. Y aquí es donde yo quiero conectar por qué veníamos hablando del perfil del discípulo, por qué veníamos hablando de la función del discípulo, porque allí es donde nosotros podemos comprender que viviendo y actuando y obedeciendo y sembrando en nosotros lo que Cristo quiso enseñarnos, esto se puede dar
Ahora, quiero hablar lo siguiente. No solo le estoy hablando a los padres de hijos pequeños que están en su primera niñez, en su infancia. Yo le estoy hablando aquí a los padres. Y también le estoy hablando a los futuros padres. Y también le estoy hablando no solo a padres naturales, sino también a padres espirituales. Y aquí también les estoy hablando a futuros padres espirituales. Entonces ninguno se salva. Porque a veces buscamos sacar, como que venga, esto no tiene que ver conmigo, ya los míos ya crecieron, los míos ya se casaron. Si todavía tienes a tu hijo y si todavía estás tú aquí en la tierra, todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad de poder traer bendición a la tierra. Por eso es que aquí podemos comprender por qué el Señor levantó una nación diferente a todas las naciones. ¿Por qué el Señor puso sus preceptos en una nación que Él quería que fuera diferente a las demás naciones? Porque eso era lo que anhelaba Dios, que las demás naciones aprendieran, vieran, vivenciaran lo que Dios quiere y anhela para las naciones de la tierra, siendo real en una nación. Por eso es que Dios levantó a Israel. Por eso es que Dios dijo en Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. No habló de las naciones, habló de porque familias bendecidas, adivinen qué son. Ciudades bendecidas. Ciudades bendecidas, naciones bendecidas. Esto no tiene que ver con que llenemos las iglesias. Esto no tiene que ver con tener mega iglesias. Debemos nosotros volver al original, volver al comienzo de todo, para comprender que el Señor comenzó con una familia y a través de una familia quiso bendecir la tierra, pero esa primera familia fracasó. Esa primera familia fracasó. Por eso el Señor levantó una segunda familia, ya no nacida de Adán, que es lo que vamos a ver más adelante, sino nacida ¿de quién? De Cristo. Y allí es donde las familias podemos traer transformación a nuestra ciudad. Cuando empecemos a conectar el corazón de padres con hijos. Ustedes seguirán preguntando, pero ¿por cuál es el pasaje más importante? Acordémonos que esta es una introducción. Pero sí quiero dejar eso en el corazón. Lo que vino a hacer Jesús, el corazón de Cristo. El corazón de Cristo es hacer volver el corazón de los... Ahora, tú puedes estar aquí como padre o tú puedes estar aquí como hijo. Porque pues no solo ahora le hablo a los padres, también le hablo a los hijos. Y de pronto yo soy hijo. Y de pronto yo tengo un padre y una madre. Aquí el Señor no solo dijo que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, sino que de pronto, si como hijos conocemos al Señor, el Señor quiere hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Puede que en algún momento tengamos como padres la responsabilidad hacia nuestros hijos, pero también como hijos podemos tener una responsabilidad hacia nuestros padres. Esto fue lo que vino a hacer Jesús. Y Jesús lo declaró. Jesús, en la oración intercesora que levantó por sus discípulos y por aquellos que habían de creer en él, Jesús dijo: tú sabes, quiero que ellos sean uno como tú y yo somos. Algo que Jesús vino a restaurar fue el corazón de los hijos de Israel hacia su Padre Celestial. Por eso es que el concepto de padre poco lo vemos en el Antiguo Testamento, pero Jesús sí lo enfatizó en el Nuevo Testamento. Entonces, dejando esto en el corazón,
vale la pena que nos empecemos a preguntar muchas cosas. Vamos a ver lo que vamos a estar estudiando en 15 días, porque en 8 días no voy a estar con ustedes aquí. En 15 días lo que vamos a estar estudiando es volver a escuchar. Yo creo que lo hemos hablado, ya que el domingo pasado estuvimos celebrando nuestros 27 años. Yo creo que en estos 27 años lo hemos escuchado muchísimas veces, pero vale la pena volver a escucharlo, como la palabra dice, hasta que podamos entender, hasta que podamos comprender, hasta que podamos tomar la responsabilidad, hasta que podamos ver la bendición de traer nuevamente, llevar nuestro corazón al corazón de nuestros hijos, de traer el corazón de nuestros hijos hacia nuestro corazón. Vamos a repasar muchos principios que hemos hablado y poder comprender que esto tiene que ver más allá de algo eclesial. Termino con lo que dije al comienzo. Sus hijos aquí solo están el 0.59. 0. Espera, ahora sí me confundieron. 0.56 o 0.0. 1.0. Ya hicieron el cálculo. 0.59. Listo. 0.50. Háganlo ahí. Piensen en esto. Sus hijos solo están el 0.59% aquí. Samuel me dice que 1.64. A ver, antes de irnos a la empanada. Vamos a hacer lo siguiente. Perdón. Solo acepto una calculadora. A ver, perdón. ¿Saben por qué las opiniones son como las narices? Pero las calculadoras no fallan. ¿Quién tiene una calculadora ya? ¿Quién la sacó? Listo. Entonces vamos a hacer primero vamos a hacer lo siguiente. 7 por 24. 168. Vamos a hacer una regla de 3. Si 168 es el 100%, 1, ¿cuánto es? Entonces, 1 por 100 dividido sobre 168. A ver, por favor, le piden perdón a Julián, que fue el que dijo 0.59. Le piden perdón a Julián, que fue el que le cayeron mal. Que la calculadora dice... A ver, 1 por 100, ¿cierto? 1 por 100 dividido en 168. Porfa, díganle a la calculadora y hagan eso. ¿Por qué tan complicado? Si eso estamos hablando de la matemática que es exacta, imagínense, buen ejemplo. Si la matemática es exacta y no da a error, ahora imagínense con las cosas que no son exactas. ¿Cómo nos vamos a poner? No es interpretación. La Biblia dice, punto, la Biblia es exacta. Pero ahí es donde entra la interpretación. ¿Cuánto es entonces? Pero a mí no me regañen, Mire, si esto está sucediendo es porque tenemos que entendernos, comprendernos, amarnos. Yo desde el comienzo dije que la matemática para mí no era clara. Bueno, ya que se alteraron los ánimos, voy a creerle a mi calculadora. Entonces, 1 por 100 igual a 100 dividido en, ¿cuánto fue que dijimos? 168 igual, para los que pelean,
0.5952381%. Entonces, para podernos ir a comer la empanada, para los que dudan en las calculadoras, para los que dudan y para los que son exactos, los que se sintieron así que pero a ver, 0.59% sus hijos están en este lugar. Ahora, ojo, los voy a bendecir. Eso, si sus hijos están todos los domingos aquí. Ya ahí haga la conversión cada uno. Ya haga la conversión cada uno, porque ese 0.59 cambia. Estamos tomándolo cada 7 días, pero volvámoslo a cada 14 días, volvámoslo a cada 20 días. Miren, padres y queridos jóvenes que van a ser papás, el asunto es serio. El asunto es serio. Este asunto no tiene que ver con religión, ni con iglesia, ni con congregación, ni con comunidad cristiana de fe, ni con Misión Suramérica. Esto tiene que ver con una frase que dijo un hombre, no recuerdo quién la dijo, pero lo que estamos viviendo es que siempre el evangelio está a una generación de perderse. Siempre el evangelio está a una generación de perderse. Y si nuestros hijos están perdiendo el evangelio, ahí murió el evangelio para las siguientes generaciones. Nosotros no hacemos ese cálculo. Ese cálculo pocas veces lo hacemos. Metámosle matemática al asunto. De pronto me voy a sentar con Johncito, con Julián, que fue el que primero dijo y todo el mundo le cayó encima, que es que no, es 1 punto, yo no, que no. Que no, que 0,0. No sé si sacó la calculadora, hizo trampa, pero hizo trampa. Bueno, bienaventurados los humildes. Metámosle matemática al asunto. ¿Cuántas generaciones afectan mis decisiones? ¿Cuántas generaciones afecta mi entrega al Señor? ¿Cuántas generaciones afecta si no levanto a mis hijos en el temor a Dios? ¿Cuántas generaciones? Entonces esto es serio y creo que estamos a tiempo. Vuelvo y digo, esto no tiene que ver con religión, no tiene que ver con una iglesia, no tiene que ver con una congregación. En 15 días vamos a ver que Dios lo dijo y en 15 días vamos a entender uno de los pasajes más importantes que están en la palabra. Que están en la palabra. Cerremos nuestros ojos. Y no sé, ¿qué le dirías tú al Señor en este momento? Como hijo, como padre, aún como padre espiritual, porque cuántas generaciones podemos afectar si cumplimos nuestro papel de padres espiritualmente hablando. Puede que tú no tengas un hijo natural, pero estoy completamente seguro que el Señor te ha dado la oportunidad de tener hijos espirituales. Ahora, si no los tienes, si no tienes un hijo espiritual, anhélalo. Los hijos espirituales no solo son para aquellos que no pudieron ser padres naturales, no. Aún como padres naturales, pidámosle al Señor que nos dé la oportunidad de levantar, de engendrar hijos espirituales. Y que preguntemos si anhelamos que nuestros hijos sean como nosotros. Si anhelamos ver a nuestros hijos comprometidos con el Señor como lo somos nosotros. Porque es que ahí es donde está el quiz del asunto.
No puedo pretender que mi hijo sea algo que yo no soy. Porque yo no puedo llevar a alguien a un lugar que yo no conozco. Pídele al Señor que te inquiete. Pídele al Señor que te inquiete. Que inquiete tu corazón. Si queremos verlo de otra manera, esto es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de vida o muerte. Pídele al Señor que te ayude. Yo te estoy diciendo que tú le pidas porque esto es mi petición todos los días. He fallado, sí, pero yo le pido al Señor aún con mis hijos que me dé sabiduría. Que me dé sabiduría. Que pueda yo ser un ejemplo para ellos. Ellos han visto el precio que hemos pagado con mi esposa. Ellos han visto las dificultades que hemos vivido, pero ellos también han visto a ese Dios en el que Henry y Carolina han creído y que ese Dios nunca nos ha desamparado. Pide al Señor que mueva tu corazón. Pide al Señor que el corazón de Él pueda venir sobre ti. Ayúdanos, Rey. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Gracias porque hemos visto tu amor. Gracias porque hemos experimentado tu misericordia, tu compasión. Gracias porque te hemos visto real en nuestra vida. Pero un día queremos darte gracias porque vemos también tu realidad en nuestras generaciones. Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos a mirarte a ti, ayúdanos a obedecerte a ti. Ayúdanos a ser los discípulos que tú quieres que seamos, pobres en espíritu, humildes, dolidos por nuestra condición de pecado. Ayúdanos a estar llenos de compasión, de misericordia, como tú siempre estás lleno de compasión y misericordia, Cristo. Ayúdanos a tener la fuerza en medio de la persecución. Ayúdanos a mantenernos firmes cuando otros nos vituperan, cuando otros nos persiguen. Ayúdanos a sentir gozo cuando somos atacados porque te amamos a ti, Señor. Pero también ayúdanos a que nuestros hijos puedan ver esa firmeza y que ellos también puedan aprender a mantenerse firmes cuando sean atacados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a volver nuestro corazón hacia nuestros hijos. Y ayúdanos a que nuestros hijos vuelvan su corazón hacia nosotros. Y como hijos, ayúdanos a volver nuestro corazón hacia nuestros padres. Ayúdanos. He aquí que estamos viviendo días, Señor, donde tú estás restaurando y no queremos quedarnos de esa ola. Tú estás hablando y tú te estás moviendo en medio de tu pueblo, volviendo los corazones, y no queremos quedarnos atrás. Señor, yo bendigo cada corazón, Padre. Gracias. Cada corazón de cada uno de los que está aquí, yo lo bendigo, Señor. Sea su condición, porque tú no solo estás hablándole a los jóvenes, no solo le estás hablando a los que son padres,
no solo a los que son padres naturales, no solo a los que tienen hijos naturales, no solo a los hijos naturales les estás hablando, sino también a hijos espirituales. Gracias por cada corazón y muévenos, Señor, en medio de nuestras fallas, en medio de dudar mucho tiempo, de dudar en tantas cosas. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles y a vivir lo que tú quieres, Señor, que sea y esté en nuestro corazón. Bendigo cada vida, porque si están aquí, Señor, no por el lugar, es porque te honran, es porque te aman, es porque saben que tú eres real. Haz cada vez más en nosotros, haz cada vez más en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén.